bendiga. Pueden pasar a su clase, por favor. Es una enorme bendición tener hijos, ¿verdad que sí? Solo uno. Y entonces para los otros, ¿qué es? Este chino terrible, ¿sí? No, es una hermosa bendición tener hijos e hijas, ¿verdad? Amén. Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros, amados hermanos, que Dios nos ha dado estos hijos como una bendición para nuestras vidas, y a lo largo de las páginas de la Escritura encontramos un plan maravilloso en tener hijos, en casarnos, en ser esposo, esposa, en ser padres, en ser hijos. Hay una enorme bendición. Y bueno, hoy que estamos prácticamente ya de clausura de nuestro mes de aniversario, de nuestros 39 años por la gracia del Señor, quiero que miremos un punto muy importante, amados hermanos, y es que Dios nos ha dado una nueva generación para que el amor de Dios esté también en sus corazones. Usted tiene un diamante en bruto en sus manos. Como padre, usted tiene la hermosa oportunidad, la honorable responsabilidad de enseñar a sus hijos a amar a Dios, de enseñarle a sus hijos a servirle a Dios, de enseñarle a sus hijos que en Él y solamente en Él hay salvación. Este plan maravilloso lo vamos a ver el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a las personas que nos sintonizan por internet, a las personas que están esta mañana. Cuánto me alegra verlos. Dios los bendiga, qué bueno que estén aquí. Y también te damos la bienvenida, es un gusto recibirte con nosotros. Y a toda la iglesia del Señor, Dios les bendiga grandemente. Amén. Amados hermanos, dando introducción a la palabra del Señor esta mañana. Hace 15 días tuve la oportunidad de compartir la palabra del Señor con ustedes, y ese martes siguiente también fue así. Hablamos acerca de una nueva visión de lo que es familia. ¿Para qué Dios nos da familia? ¿Por qué en el corazón de los seres humanos, por qué en el corazón de nosotros está la tremenda necesidad, más allá de ser una necesidad física, de tener esposo, de tener esposa? ¿Por qué? ¿Por qué en nosotros surge de repente la necesidad de tener hijos e hijas? ¿Por qué surge en nosotros la necesidad de conformar un grupo familiar y de estar unidos en Dios? ¿Alguien se ha preguntado aquí por qué tiene hijos? ¿Por qué Dios le dio hijos? ¿Para qué Dios le dio hijos? Y algunos padres piensan y miran, he escuchado muchas veces que se lamentan por sus hijos. Este chino terrible me saca las canas, no me lo aguanto más, no soporto más a este muchachito. ¿Verdad? ¿Usted ha escuchado esa frase como yo? Pero ¿por qué, mis amados hermanos? Porque aún no comprendemos el propósito. ¿Por qué Dios nos permite pertenecer y permanecer dentro de una familia? También veíamos el tema del plan que Dios tiene para nuestras familias y de recibir una nueva visión en torno a la familia. Es ese plan maravilloso que Dios tiene con nosotros, es esa visión maravillosa que Dios quiere que obtengamos de su palabra. Bien, y como lo dije, el día de hoy cerraremos este ciclo de iglesia y familia. Personalmente considero que el tema de familia debería ser más recurrentemente hablado entre nosotros, porque el ministerio familiar centrado en padres no es un movimiento cultural, no es una moda que como iglesia podemos adquirir. Pero bien es cierto, debo decirlo, que la familia constituida por
padres, centrada en padres, ha perdido su esencia principal. Años y años, prácticamente décadas enteras, en que la figura paternal se viene perdiendo dentro del hogar. Pero este modelo de familias inspiradas por padres, de que los padres son aquellos responsables delante de Dios, como lo dije, más allá de ser un modelo, es un principio ordenado en las páginas de las Escrituras. Y amados hermanos, tenemos que reconocer que la familia está en crisis. Tenemos que ser honestos y reconocer que la familia en nuestros días está en crisis. Hace 15 días intenté prender las alarmas sobre este tema. Yo quiero ahondar un poco más en ello. Pero hay una gran pregunta que también asalta mi corazón y que también asalta mi vida. ¿Por qué estamos perdiendo a nuestros jóvenes? ¿Recuerdan? Ese tema lo toqué hace 15 días. ¿Por qué nuestros jóvenes se están yendo de las iglesias, se apartan del camino del Señor? ¿Por qué? Debe haber algo fundamental y debe haber algo importante que nosotros debemos hacer como iglesia. Yo creo que lo que nos asalta a todos como padres de familia, sin temor a equivocarme, lo voy a decir. Creo que lo que más nos importa a nosotros no es el ganar dinero. Lo que más nos importa a nosotros no es comprar casa, carro y obtener beca. Creo que en el corazón de esta iglesia anida la profunda esperanza en Dios de que nuestros hijos sean salvos. Creo que eso es lo que más añoramos en nuestros corazones. Amén. Al ver a Jesús, al encontrarnos con Cristo en las sagradas Escrituras y al encontrar nosotros salvación en Él. Ahora el siguiente paso que nos embarga la vida, que nos embarga el pensamiento es: ¿y mis hijos podrán ser salvos? ¿Y mis hijos alcanzarán la salvación? ¿Será que mis hijos serán llamados por Dios a salvación? Creo que no me equivoqué, ¿verdad? Creo que eso es lo que más nos preocupa en el corazón de una iglesia como esta. Bueno, y si no es lo que más te preocupa, yo te invitaría a hacer un análisis nuevamente. Porque este tema es muy, muy importante para nosotros como iglesia, como sociedad. Miren, amados hermanos, lo que Dios le ha dado a usted, el privilegio de la salvación, usted tiene que entregarlo a sus hijos. Y sus hijos deben seguir abanderando esto. Sus hijos deben seguir creyendo en Jesús, que Él es la salvación. Amados hermanos, pero hay un problema y quiero intentar responder esa pregunta esta mañana. ¿Por qué nuestros hijos no están en las iglesias? ¿Por qué muchos hijos no están en las iglesias? ¿Por qué la estadística de que aún hijos de muchos pastores se van de las congregaciones, se apartan de los caminos del Señor? Quiero intentar responder esa pregunta esta mañana. Y encuentro graves situaciones acá y quiero que usted me regale su atención. La ignorancia bíblica en nuestros días es perturbadora. Sinceramente, es perturbador tratar de comprender o entender que la iglesia a nivel mundial sufre de algo terrible que se llama ignorancia bíblica. Bien, ¿cómo enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios si nosotros mismos no sabemos o no conocemos las Escrituras? Y más aún con respecto a la Biblia, a la familia, más aún con respecto a este tema atañente el día de hoy. Dentro de 8 días retornaremos nuestros ojos y nuestra concentración en estudiar la carta a los Filipenses. Pero que este tema quede muy bien sembrado en nuestros corazones. Hay algo con lo que me quedé
muy arraigado durante las conferencias. Y es que a Cristo lo mostramos desde nuestras familias. El hecho de que tú seas creyente, de que tú seas un hijo o una hija de Dios, te convierte en aquel portador de la imagen de Cristo para mostrársela a tus hijos. Eres tú quien muestras ahora el amor de Cristo a tus hijos. Eres tú quien muestras ahora la imagen de Cristo, quien es la imagen del Dios invisible a su vez. Tú se la muestras a tus hijos. Y esto cobra mayor importancia cada vez más. Pero hay algo que también ataca a la familia, aparte de la ignorancia bíblica que muchos profesan al hablar, y son los ataques implacables contra la familia que la sociedad está levantando. Tengo que decirlo de esta manera, mis amados hermanos. La familia fue atacada hace muchos años y vimos hace 15 días cómo en los tiempos de Moisés los hijos y la familia fueron atentados por el sistema mundial, por el sistema diabólico. Y Faraón atentó contra los hijos de los israelitas. Y vimos la misma historia repetida en los tiempos de Jesús. Cuando él nació, Herodes intentó arrasar y acabar con la vida de los niños. Y esto es un ataque contra las familias. Pero aquí, mis amados hermanos, muchos años después, se levantó también una persecución contra las familias. Pero la respuesta fue un ataque no cultural, sino intelectual. Y la respuesta de la iglesia fue despertada por el Espíritu Santo de Dios a través, bueno, ustedes han escuchado hablar acerca de reformadores y de la vida cristiana y de protestantes en la vida creyente. Pero cómo ellos se levantaron con la palabra de Dios y resistieron a los ataques del maligno en contra de la iglesia y en contra de la familia. Estoy hablando de personas en los años 1300, 400, 1500, 1600. Hombres y mujeres que se levantaron con la palabra de Dios y predicaron la verdad bíblica. Intelectualmente no se pudo separar a los hijos de la gracia de Dios. Pero hoy en día la lucha es diferente, ya no es cultural, ya no es intelectual, ahora la lucha es cultural. Miren, mis amados hermanos, la revolución sexual, el feminismo, el movimiento en contra de la natalidad, el concubinato, que es la unión libre, programas de ayuda especiales para familias con hijos dependientes especialmente, la homosexualidad, la teoría de que la población crece más que los recursos, la educación pública atea, la pornografía y muchos otros temas. Hoy en día tenemos la perversidad de género. No son temas intelectuales, no son temas científicos, son temas culturales. Y estamos perdiendo a nuestros hijos por meros temas culturales. Son movimientos culturales que se han levantado a lo largo y a lo ancho del mundo y están atacando nuestros hijos, sus conciencias. Nos dijeron por muchos años, que los culpables de no alcanzar el éxito monetario, de no alcanzar el éxito en nuestras vidas, que los culpables de no alcanzar la felicidad de nuestras vidas, ¿quiénes eran? ¿Quiénes fueron? Fueron nuestros hijos. Nos metieron esa idea y nosotros la recibimos. ¿Por qué no eres profesional? Ay, por culpa de mi hijo. ¿Por qué no ganaste más dinero? Si tú tuviste una empresa, ¿qué pasó? Ay, pues tuve hijos y ahí se acabó todo. ¿Es verdad o no es verdad? Es cierto, mis amados hermanos. Nos hicieron creer y pensamos que nuestros hijos son fracasos. Y no es así. No es así. No podemos creer esa mentira, mis amados hermanos. Porque vuelvo a decirlo, esa es una batalla cultural que se está dando por todos los medios informáticos. Televisión, prensa, radio, internet
y todo está inundado con un solo tema cultural. Y el gran propósito detrás de esto es sacar nuestros hijos de las iglesias. Yo entiendo que debemos restaurar 3 cosas en nuestras familias, amados hermanos. Presta la atención. Para que no haya más descenso espiritual, para que no haya más decaimiento espiritual al interior del seno familiar. Lo primero que debemos restaurar en nuestra iglesia y en nuestra congregación, en nuestras familias, es el evangelio auténtico. ¿Cuál es el evangelio auténtico, mis amados hermanos? ¿Cuál es el evangelio auténtico? ¿El evangelio de las sanidades? No, ese no es el evangelio auténtico. ¿Cuál es el evangelio auténtico? ¿El evangelio de la prosperidad? No, ese no es el evangelio auténtico. ¿El evangelio del sensualismo? ¿El evangelio de las emociones? No, ese no es el evangelio auténtico. Abran los ojos, presten atención a esta situación. El evangelio auténtico es solamente uno y se llama Jesucristo de Nazaret. Solo Él vino a esta tierra y murió por los pecados de la humanidad. Murió por tus pecados y por mis pecados. Y solamente Él fue ofrecido en expiación por nuestra maldad. Solamente Él. Así que el evangelio auténtico se llama Jesucristo de Nazaret, nacido en carne, que predicó y testificó el reino de Dios, que fue obediente hasta la muerte, crucificado en una cruz, donde entregó su vida y toda su sangre y todo su cuerpo por amor a los escogidos, y que al tercer día, resucitado de entre los muertos, se manifestó a muchos hermanos, y después de aproximadamente 50 días ascendió a los cielos y está ahora sentado a la diestra de Dios Padre, rogando e intercediendo por cada uno de nosotros. Ese, mis amados hermanos, es la predicación del evangelio. Quien no tiene puestos los ojos en Jesús, quien no tiene los ojos puestos en ese Jesús de Nazaret, aún no ha encontrado la salvación. Pero el evangelio verdadero dejó de predicarse, y esto atenta a las familias. Porque la familia, intenté decirlo hace un momento, tuvo como prioridad no a los hijos, no a la unidad familiar, no al amor entre familia. Tuvo como prioridad ganar dinero, comprar, adquirir, negociar, vender. ¿No es así? Que no se nos extrañe que dentro de mucho nuestra sociedad esté como la sociedad de Estados Unidos, que sus hijos se van de casa y pasan años, décadas en que no se comunican con sus padres. ¿Pero de quién es la responsabilidad? ¿Del pastor? No. La responsabilidad es suya como padre y como madre. Lo segundo que debemos restaurar es la palabra de Dios en la iglesia, dentro de la iglesia. Porque por muchos años la iglesia cristiana y la iglesia evangélica se esmeró, se esforzó, dedicó tiempos, recursos, fuerzas y trabajo enfocados en torno a las actividades. Las actividades no nos muestran a Jesús. Solamente la Biblia tiene la capacidad de mostrarnos a Jesús. Únicamente la Biblia. Dios derramó sobre la Escritura esa gracia de mostrarnos a Jesús. Y lo tercero que debemos restaurar en nosotros como familia y como iglesia es una vida familiar bíblica. Ya he hablado de esto antes, mis amados hermanos. Y ya las familias no se comunican, ya las familias no se reúnen para orar, ya las familias no se reúnen para hablar de la Biblia.
ahora se reúnen en torno a ¿qué? En torno al celular. Mira, estuve haciendo algunos estudios acerca de este tema. Y el propósito de las redes sociales es que tú mismo pases mayor tiempo sumergido en ello. Cada vez pases más tiempo en ello. No nos digamos mentiras, pero estar todo el tiempo sumergido en YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, bueno, ¿y yo qué más sé? ¿Cuánto te cuesta a ti? Es gratis, ¿verdad? No te cobran 5,000 pesos cuando cierras la aplicación, no lo hacen. Pero la verdad detrás de este asunto es que en esta vida no hay nada gratis. ¿Sabes de qué forma te están cobrando tu tiempo en las redes sociales? Con violentar tu intimidad. Te están quitando tu intimidad, te están quitando tu tiempo, te están quitando tu individualidad, te están quitando tu forma individual de pensar. Entre más tiempo consumas en las redes sociales, más tiempo quieres. Y regañamos a nuestros hijos y les decimos: oigan, hijos, por favor, cierren esa aplicación, cierren ese celular, ya no más. Pero saben, honestamente tengo que decir que nosotros mismos pasamos demasiado tiempo en internet y descuidamos el verdadero tiempo que debemos pasar con nuestros hijos e hijas. Está comprobado que el celular y sus redes sociales afectan la misma parte del cerebro humano que la comida, el sexo y las drogas. Mira lo potente que son las redes sociales. Ahora puedes decir: con razón he invertido tanto tiempo en redes sociales. Porque para el cerebro es como si hubieras tenido una relación sexual, como si hubieras comido el mejor plato en tu vida. Las redes sociales causan el mismo efecto en tu cerebro, el mismo efecto que la comida, que el sexo y que las drogas. Y surgió una temática en nuestros días que se llama la adicción ¿a qué? A las redes. Solamente quería dejar eso en sus conciencias, mis amados hermanos. ¿Qué dice Dios acerca de cuál es el propósito de la familia y sus instrucciones para ellas? Nos preguntamos esto como iglesia, nos preguntamos esto como hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha dicho para nosotros? ¿Cómo debemos comportarnos como iglesia? Sabes, aquí hay también un error que no sé si inocentemente hemos cometido. Llegamos a pensar que la salvación es para individuos, pero no es así. Llegamos a pensar que la salvación es solamente para mí. Sí, claro, Jesucristo salva a personas. Pero el trasfondo de esto, y está en la Biblia, lo vamos a ver en un momento, es la salvación para la familia. Hace un tiempo atrás, el año pasado, pregunté aquí en esta iglesia: ¿cuántas personas eran cristianos de primera generación? Es decir, no, yo soy el primero de mi familia que acepta a Jesús. Y bueno, algunos de ustedes levantaron las manos. Pregunté quiénes son cristianos de segunda generación, es decir, mi padre es cristiano, yo también lo soy. Entre ellos yo levanté mis manos, porque mis abuelos no fueron creyentes, pero mis padres sí. Yo soy creyente de segunda generación. Y hay cristianos de tercera generación, como mis hijas. Algunos de ustedes también son creyentes de tercera generación. Y posiblemente también hay creyentes de cuarta generación. Bueno, lo que podamos pensar allá. ¿Qué hay detrás de todo esto, mis amados hermanos?
Que el impacto que nosotros hagamos como creyentes, como padres, como esposos, impactará a nuestros hijos y de sus hijos a sus hijos y de ellos a nuestros bisnietos y de ahí en adelante. Estaba yo haciendo una pregunta desde el principio y es: ¿por qué nuestros niños, nuestros jóvenes se van de la iglesia? ¿Por qué nuestras iglesias se están perdiendo la juventud? Ay, porque no tenemos show de luces, mesas de billar y música estéreo picnic. No, no es por eso. No estamos perdiendo a nuestros hijos por no estar a la moda, no. Perdemos a nuestros hijos porque Cristo no ha sido alumbrado en sus conciencias. Nos preguntábamos hace 15 días, los que tienen hijos creyentes, los que son creyentes de segunda, de tercera generación, tuvieron que hacer algo para conservar sus hijos en la vida creyente. Y yo podría abordarlo a usted y preguntarle: ¿qué ha hecho usted para que sus hijos permanezcan en Cristo cuando han cumplido 15, 16, 18, 20 años? Preguntémosle a cualquier persona que tiene hijos en esas edades y que aman servir a Jesús. ¿Qué han hecho bien? El que han hecho mal sobraría. Pero toda la historia de la redención se encuentra expresada en la familia, en la historia de la familia, y eso tiene un gran propósito. La iglesia comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Perdónenme, quise decir la Biblia. La Biblia comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. ¿Con cuál matrimonio comienza? Con Adán y Eva. ¿Con cuál matrimonio termina? Con el matrimonio de Cristo y la iglesia. Bueno, hay un dicho muy colombiano que dice: pero ¿de dónde rosas si no hay qué? Jardines. ¿Cómo miles de años en la historia de la humanidad podrán unirse en esos dos factores? A ver, los matemáticos, ¿cómo unimos el punto A con el punto B? ¿Cómo unimos el matrimonio de Adán con el matrimonio de Cristo al final de los días? ¿Cómo? ¿Quién puede decirme algo? ¿Quién tiene alguna idea? A través de una línea recta. Muy bien, hermana Miriam. ¿Cuál sería esa línea recta? ¿Cuál sería esa continuidad de la historia de un matrimonio? En una de las conferencias se llamaba así, ¿verdad? ¿Qué historia cuenta tu matrimonio? ¿Qué continuidad hay en la Biblia para unir el matrimonio de Adán con el matrimonio de Cristo y la iglesia? Las familias. Tú que estás aquí escuchando este sermón, eres parte de aquellos que continuarán, que han continuado y que seguiremos haciendo esa línea hasta llegar a la unión de Cristo con su iglesia al día final. Esa es una historia de amor, ¿verdad? Podríamos titularlo La historia de amor de Cristo con la iglesia, pero no. Esta mañana he traído el título: Familias que cumplen su llamado. Familias que cumplen su llamado. Y es que pensar en Cristo perdonando a personas pecadoras como nosotros es el mejor reflejo, es la mejor demostración, es la demostración más perfecta que nos muestra y nos enseña a amar y a perdonar a nuestro esposo, a nuestra esposa. ¿Por qué estás dispuesto a perdonarlo, a perdonarla? ¿Por qué? Porque él trae el sustento a la casa, porque él o ella se comportan bien contigo en la intimidad, porque es que sin este hombre o sin esta mujer yo no me veo realizado. No, le perdonamos y le amamos porque Cristo nos perdonó y nos amó. Recuérdelo muy bien. Somos el reflejo, somos aquellas personas que debemos reflejar el amor y el perdón dentro de la familia.
Y es que pensar en cualquier tipo de relación familiar aquí en la tierra nos debe evocar directamente en una relación, en la relación que hay entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo con su iglesia. Miremoslo de la siguiente manera. La relación entre esposo y esposa, ¿a qué nos hace pensar en Dios? A la relación entre Cristo y la iglesia. La relación entre Dios Padre y Dios Hijo, ¿qué nos hace pensar aquí en la tierra? La relación entre padres e hijos. ¿Cómo se desarrollaron esas relaciones? ¿Cómo debemos desarrollar nuestras relaciones? Cristo mismo haciendo una gran familia para presentársela al Padre. ¿En qué nos hace pensar eso? En las familias de las cuales está constituida esta congregación. Pero Cristo también el Padre también tomó a unos y los adoptó como sus hijos. ¿En qué nos hace pensar? ¿A qué nos lleva a pensar esto, mis amados hermanos? Que aún hay familias que adoptan, y fue una de las preguntas que se abordó en la temática, en una de las temáticas. Hemos llevado el caso con unos amigos en Bogotá, cristianos ellos, que se les presentó la oportunidad de adoptar un hijo. Ellos ya tenían una pequeña niña, una pequeña hija, y se les presentó la oportunidad, Dios les dio la hermosa oportunidad de adoptar un varón. Y ellos nos llamaron, consultaron con nosotros, pidieron consejo. Y lo más hermoso que pudimos haber hablado con ellos fue que ellos tenían la oportunidad de mostrar el amor de Dios como el Padre lo mostró hacia unos hijos adoptivos. Eso es también una figura paterna. Pero es que Dios siempre ha utilizado la familia para mostrar todos los aspectos y sus planes y sus propósitos. ¿Qué quiero yo decir? Que el plan de Dios se desarrollará a través de la familia, de su familia, de usted con su esposo, de usted con su esposa, de usted con sus hijos, de usted con su padre. Cuando Dios quiso cuidar el Edén, ¿qué utilizó? Hay 2 querubines que cuidaran el Edén. No. ¿Qué utilizó Dios? A Adán y a Eva. Una familia que cuidaran, que labraran el huerto del Edén y que lo juzgaran, que lo sojuzgaran, que lo administraran. Cuando Dios quiso preservar la vida humana y su simiente en la tierra en los tiempos de Noé, ¿qué utilizó? Utilizó precisamente eso, una familia. Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Cuando Dios quiso bendecir al mundo por medio de la justicia y de la fe, escogió otra familia y le dijo: váyanse de su tierra y de su parentela. Y escogió a Abraham y a Sara y les dio hijos. Cuando Dios quiso dar la salvación a la humanidad y enviar a su hijo a la tierra, toqué este punto hace 15 días, utilizó también otra familia. ¿Quiénes eran? José y María. Y les dio un hijo llamado Jesús, el Cristo, el Mesías. Y creó una gran familia llamada la iglesia, la familia de Dios. Estableció su iglesia compuesta por hermanos y hermanas, padres y madres espirituales, y en Efesios y en Primera de Timoteo nos dice: habla con los mayores, habla con las mujeres mayores como si fueran tus padres, como si fuera tu madre. Habla con los hermanos y con las hermanas como si fueran tus propios hermanos de sangre. Así que, como podemos ver en la Biblia, la familia encuentra un lugar fundamental, un aspecto central en el propósito de Dios y de la historia de la redención. Así que, padres y madres, hago este llamado esta mañana para que ustedes enseñen a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, que son parte importante en el plan de la salvación y de la redención, para salvar a aquellos perdidos, para cumplir así el pacto
de Abraham, porque Dios le dijo: en ti se cumplirá esta promesa. No dejaré que esta promesa caiga en tierra. ¿Por qué? Porque haré que hombres y mujeres enseñen a sus hijos y a sus nietos y a sus generaciones por venir acerca del amor de Dios, y que sean creados para amar a Dios y glorificar su nombre. Padres, enseñen a sus hijos a predicar a Cristo, enseñen a sus familias el evangelio de Dios y den a conocer todo el consejo de Dios a sus hijos, a sus nietos, a criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Mi primer punto para esta mañana es que Dios creó la familia para que el corazón de cada miembro haya amor profundo y duradero por Cristo y su palabra. Yo sé, está largo, voy a decirlo nuevamente. Dios creó la familia para que en el corazón de cada miembro haya un amor profundo y duradero. ¿Por quién? Por Cristo y su palabra. Deuteronomio capítulo 4 verso 9 nos dice la palabra del Señor allí: cuídate de guardar. Por favor, ve a la escritura en ese versículo, Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Dice así la escritura: por tanto, cuídate y guarda tu alma ¿con qué? Con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que hagas saber a quiénes: a tus hijos. ¿Y a quiénes? A tus nietos. Así que cuida y guarda el alma de tu familia con diligencia. Pero ¿en dónde está ese mandato hoy en día? ¿Qué pasó con el mandato de Dios? ¿Por qué no los padres han seguido esta línea de enseñar a sus hijos el amor de Dios? La crisis familiar es suficiente evidencia para ver que los padres no están cumpliendo con su tarea de enseñar el amor de Dios a sus hijos. La crisis dentro de la iglesia es suficiente evidencia también para darnos cuenta que los padres han obviado este mandamiento. Para cumplir la palabra de Dios debemos volver al principio. ¿Y qué es lo que nos dice el libro de los Génesis? Cuídate y hazlo con diligencia de entregar a tus hijos ese amor por Dios. Nuestras generaciones algo hicieron mal con sus hijos para que no siguieran el camino de Dios, para que no siguieran la fe y la justicia divinas. Y fue no hablar, no impartir el mensaje de Dios a sus corazones. Génesis capítulo 1 verso 28 dice la escritura: y Dios les bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Dios bendijo a la familia, al hombre especialmente, con autoridad. ¿Para qué? Para enseñar el amor a Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza, pero también fuimos creados para impartir este amor de Dios. Vamos a hacer un breve recuento en Génesis. Hace 15 días lo hicimos en el libro de los Hechos y en las cartas. El martes siguiente, el martes 19, lo hicimos en los Evangelios. Hoy quiero que hagamos este breve recuento con la esperanza en Dios de tener otras oportunidades futuras de ahondar en este tema mayormente. Pero hoy vamos a recorrer el libro de los Génesis, o del Génesis más bien. Capítulo 5, versículo 1 al 4 dice allí la palabra del Señor: que aunque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y que Dios los había bendecido, estoy leyendo los primeros versículos,
Adán y Eva tuvieron más hijos y ellos les enseñaron a sus hijos el temor del Señor. Y este es un mandato que Dios dice en la Biblia continuamente en el Antiguo Testamento. Enseñen a sus hijos el temor de Jehová. Enseñen a sus hijos a amar a Dios. Enseñen a sus hijos a amar y a guardar las Escrituras. ¿Por qué perdemos nuestros hijos de la iglesia? Porque no estamos enseñando a nuestros hijos a amar a Dios y a guardar las Escrituras. Debemos resurgir nuevamente dentro del hogar algo que se llama el altar familiar, el orar como familias, el instruir nuestros hijos. Y dice el versículo 4 que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Así que ellos enseñaron el temor de Dios en sus corazones. Pero si usted cambia la hoja y va al capítulo 6 en el versículo 5, allí en las Escrituras encontramos que la voluntad de Dios, que era transformar el mundo por medio del amor y de la instrucción bíblica, y llenaba los corazones de hombres y mujeres en amor y en adoración a Dios, se perdió. Génesis 6:5 dice lo siguiente: y el Señor vio que era mucha, ¿qué? La maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿En dónde se perdió esa tarea? ¿En dónde se perdió el amor hacia Dios? ¿En dónde nuestros hijos perdieron la adoración a Dios? ¿En dónde, mis amados hermanos? Vuelvo a recordar la pregunta que hice al principio. Bueno, no era una pregunta, pero el anhelo que todo padre creyente, que usted y yo tenemos en nuestros corazones, ¿cuál es? Que nuestros hijos sean salvos, sean alcanzados por la palabra de Dios. Si a usted le preocupa eso, préstele el ojo a esta enseñanza, no porque yo la esté dando, porque a mí también me golpeó durísimo, amados hermanos, a mí también me golpeó durísimo. ¿Por qué los hombres en el capítulo 6 se perdieron y su corazón era continuamente hacia el mal? ¿Qué pensaría usted de que sus hijos el día de mañana estén continuos hacia el mal? Que siempre estén haciendo el mal. ¿Cómo estaría su corazón? ¿Cómo estará su corazón? Mírelo de la siguiente manera. Así sea por amor propio, haga la tarea de instruir a sus hijos en el amor y en los caminos del Señor, solamente para no verse usted expuesto a esa situación. Pero más allá de un mero amor egoísta, de un mero amor propio, cultive el amor de Cristo y la palabra de Cristo en el corazón de sus hijos. ¿Qué pasó entre el capítulo 5 y el capítulo 6? Que abandonaron la instrucción. Yo quiero decirte algo acá, mira, esta semana estuvimos leyendo el libro de Malaquías, ¿verdad? Y Malaquías me dejó a mí una gran enseñanza. Este profeta se levantó y les dijo: miren, hemos entregado a nuestros hijos, los hemos pasado por el fuego. Nehemías hizo la misma advertencia años atrás. Puede que suene un versículo acomodado, pero para nada, no es nada acomodado este versículo. Es un versículo tan diciente y tan atañente en este tema de hoy. Nehemías capítulo 5, verso 5. Dijo Nehemías reuniendo al pueblo: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, dijo Nehemías, sin embargo, estamos estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos. Y me duele el corazón de pensar que nosotros dormitamos en la vida cristiana y dejamos pasar el tiempo
dijo Nehemías, un líder con una tremenda visión realista de la situación social, política, familiar y espiritual de su nación. Él tuvo que reconocer y decir: estamos obligando a nuestros hijos a ser esclavos. Sigue diciendo: y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada. ¿Cuántos de nuestros hijos son esclavos del mundo? ¿Cuántos de nuestros hijos los hemos servido en bandeja de plata? ¿Cuántos, amados hermanos? ¿Cuántos de nuestros hogares están desquebrajados? ¿Y cuál es la solución a esto? Apartarnos de la iglesia. ¿Y cuál es la solución a esto? Dejar de leer la escritura. ¿Y cuál es la solución a esto? Seguir viendo internet, seguir viendo YouTube, seguir en Facebook, seguir en TikTok. Mire, yo le voy a dar un consejo y recíbame este consejo: elimine todas esas aplicaciones que no sirven para nada. Ay, es que por las aplicaciones yo mando el versículo diario. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y si somos conscientes, tenemos que decir lo mismo que dijo Nehemías: hemos entregado nuestros hijos a servidumbre. ¿Por qué los entregamos? Porque dejamos de hablar de Cristo. ¿Por qué nuestras hijas y nuestros hijos son esclavos del mundo y ya no se pueden recuperar? ¿Cuántas familias están en esa misma situación? Que hijos ya no se pueden recuperar. Que hijos están perdidos en este mundo, sin Dios y sin salvación en sus corazones. ¿Por qué? Porque los entregamos como esclavos. Y esta es una advertencia que el Señor hace no solamente en Nehemías y en Malaquías, lo hizo a través de todo el Antiguo Testamento. Continuamente el Señor tenía que decirles: miren, por favor, cuando ustedes vayan a conquistar la tierra, cuando ustedes vayan a ese lugar, ¿qué les dijo Dios una y otra vez? No adoren sus dioses, no adoren sus dioses. Se los dijo una y otra vez. No entreguen sus hijos, no los pasen por fuego, no los sacrifiquen a esos ídolos, no lo hagan. El Señor una y otra vez lo advirtió. Hoy en día el celular se ha convertido en un Dios para nosotros y las redes sociales son un Dios para nosotros. No entreguemos nuestros hijos, dice Dios en el Antiguo Testamento. Es una voz que se levanta durante más de 2000 años. No entreguen sus hijos a los dioses del amorreo, del jebuseo, del eteo. No lo hagan. Pero aquí nos tienen a nosotros entregando nuestros hijos en servidumbre. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os, ¿qué? Conforméis a la forma, al modo de pensar de este mundo. No se conformen. Quiero decir algo con sumo respeto y se los digo porque los amo. Pero no podemos continuar con el pensamiento de que es que aquí somos relajados. Perdónenme, pero he escuchado mucho esto en este último año y medio. Es que aquí somos relajados. Sí, ¿verdad? Somos relajados para predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Somos relajados para hacer un devocional en casa, ¿verdad? Somos relajados para predicarle a nuestros hijos, ¿verdad? Esa es nuestra idiosincrasia. No lo puedo creer. Romanos 12:2 dice: no pienses igual que el mundo. Y Génesis capítulo 4 versículo 9 nos está diciendo: esfuérzate y hazlo con diligencia, cuídate a ti mismo y cuida a tus hijos.
Esdras tuvo que decir: nos levantaremos y estudiaremos la palabra del Señor y oiremos su voz y la pondremos por obra, sí, yo y nuestros hijos. ¿Qué le dijeron a Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué dijo Josué? Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Es que yo hago como quiera. Bien, pues haciendo como quieras no vas a salvar a tus hijos para el Señor. Si estableces tu voluntad, discúlpenme, si estableces tu terquedad delante de Dios, no, así no salvaremos a nuestros hijos. Cuídate y guarda tu alma con diligencia, dijo Dios allí. Esfuérzate en enseñarle a tus hijos a amar a Dios y adorar a Dios. ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos a amar a Dios? Tú mismo debes amar a Dios. Tú mismo debes adorar a Dios. Pero ya dejamos de adorar a Dios con nuestras fuerzas, ya dejamos de adorar a Dios con nuestro tiempo. Ya no nos importa venir a la iglesia, hasta impuntuales nos volvimos. Ya no nos interesa, ya no nos llama la atención. Sé diligente en hacer tu tarea. Muchas veces nos esforzamos tanto por recibir o por sentir a Dios que olvidamos verlo en las páginas de la Biblia. Es que quiero sentir a Dios, es que quiero que Dios me tumbe al suelo. Antes de caerte al suelo, encuéntralo en las páginas de esta Biblia para que tú y tu casa sean salvos, para que tú y tus hijos sean salvos. Para que tu hijo levante la misma bandera y diga: mi casa y yo serviremos al Señor. En casa de mis padres amamos a Dios. Ahora yo, que me he casado y que tengo hijos, también serviremos al Señor. ¿Sabes? Tienes que hacer también tu tarea. Que tus hijos amen a Dios, que tus hijos deben amar a Dios. Debes ser tan diligente en esto que tus hijos, tus nietos y las generaciones por venir deben amar a Dios. Lo dije antes en este lugar, honrado y glorificado sea el nombre del Señor, pero lo dije, amados hermanos. Nehemías hizo también su tarea, que duró 400 años, y durante toda la época del oscurantismo. Aún así, cuando llegó Jesucristo a esta tierra, todavía habían hombres y mujeres que deseaban amar y servir a Dios. ¿Tus ojos no han visto a Jesús en las Escrituras? Esfuérzate y sé diligente. Yo te invito a estudiar las páginas de tu Biblia. Quiero decir, el segundo punto aquí es: sé intencional con tus hijos en amar juntos a Dios, en adorar juntos a Dios. Nos parece un chiste sintonizar música mundana. Nos parece un chiste compartir bromas verdes y de doble sentido. Nos parece un chiste sentarnos a mirar cosas que no convienen en la televisión. Nos parece una broma, pero quienes están recibiendo toda esa información son nuestros hijos. Apágales el televisor, quítales el celular, apaga el internet, pero no enseñes de Cristo a tus hijos y el resultado va a ser el mismo. Así que el televisor no tiene la culpa, ni el internet ni el celular. Sé intencional con tus hijos para enseñarles a amar a Dios. Esas son las responsabilidades que nosotros como padres y como abuelos tenemos. ¿Te sientas con tus hijos a hablar de Dios? Los que tienen nietos, ¿se sientan con sus nietos a hablar de Dios? Los que van a tener nietos, siéntense con sus nietos a hablar de Dios. Haz bien tu tarea. Si tú amas a Dios, guía a tus hijos también a amarle. Y que tus hijos lo hagan igual que tú.
Vino una siguiente situación, Génesis capítulo 9, versículo 1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense en la tierra. ¿Por qué Dios está repitiendo su bendición? Porque los anteriores no cumplieron bien su tarea. Dios llama a una nueva familia y en él instituye nuevamente el principio de: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Gobiernen sus familias. Esposos, padres, hombres, gobiernen su familia. Gobiernen su familia. Creo que nos lo dejaron suficientemente claro en esas conferencias. Quiero decir con Noé que la tarea no la hizo él solo. ¿Tú crees que Noé se puso a pegar los 5 millones de clavos para hacer el arca? No, ¿él con quién trabajó? Naturalmente trabajó con su esposa, con sus hijos, con sus nueras. La tarea no la haces tú solo. Puedes encerrarte en tu cuarto a orar todo lo que quieras, pero eso no es garantía de que tus hijos van a ser salvos. Puedes ayunar todo un mes tú solito si quieres, pero déjame decirte, eso no es garantía de que tus hijos van a ser salvos. Lo único que salvará a tus hijos se llama Cristo Jesús de Nazaret, ningún otro. Versículo 8 y 9 de Génesis 9 dice: entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo: miren, yo establezco mi pacto con ustedes. ¿Y con quién? Con la descendencia después de ustedes. La bendición de la salvación de Cristo Jesús en el hogar no es solamente para ti y para tu esposa, es para tus hijos y para todas tus generaciones, que en toda su descendencia después de ustedes el nombre del Señor sea bendito por siempre. Amén. Pasa al capítulo 17 de Génesis. Allí ya encontramos la historia de otra persona llamado Abraham. Versículo 7: estableceré mi pacto contigo y ¿con quién? Con tu descendencia. ¿Cuál es el pacto de Dios? A ver, a los que me escuchan en internet, los que les gustan los pactos. ¿Cuál es el pacto de Dios? Dios estableció un único y eterno pacto: salvar nuestras almas. Ese pacto que Dios estableció con Abraham era salvar nuestras almas. Y lo estableció con él, con sus hijos, con sus nietos y con las generaciones por venir. Y Dios te está diciendo aquí hoy: ese pacto también está contigo y te salvaré, pero tendré que hacerlo contigo, con tus hijos y con tus generaciones. La tarea la haces tú. Debemos tener un corazón determinado en obedecer su palabra bendita. Así que como Dios escogió a Abraham, también te escogió a ti. Pero no porque tú o Abraham tuvieran algo mágico o especial para hacer la tarea. No, Dios nos escogió a todos nosotros porque Dios desea cumplir su plan eterno de redención y de salvación en personas tan normales y tan naturales como nosotros. Capítulo 18, verso 19 dice: y yo lo he escogido, hablando de Abraham. ¿Para qué? Para que mande, para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que le ha dicho acerca de él. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo a Abraham: en ti vendrá uno llamado el Cristo, en quien serán benditas todas las familias de la tierra. Y le dijo a Moisés: y todo aquel que mire a él será salvo. Ese plan y ese propósito eterno de Dios se cumplirá también en ti, en tus hijos. Pero es necesario que tú mires a Jesús para ser salvo. Es necesario que le enseñes a tus hijos a mirar a Jesús para que también sean salvos.
Por último, la fidelidad y el compromiso con Dios. Mateo capítulo 22, Jesucristo dijo: el principio, el mandamiento más importante de todos es este. ¿Cuál es el mandamiento más importante de toda la Biblia? ¿No creen ustedes que es demasiadamente importante como para ignorarlo? No podemos pasar por alto ni a la ligera esto. Si quieres ser salvo, debes amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Y si quieres que tus hijos sean salvos, debes enseñar a tus hijos a amar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su cuerpo, con todas sus fuerzas. El ejemplo es radical. La palabra que tú le siembres en sus corazones es radical. Grupos homosexuales al nivel del mundo dieron su batalla de alerta, dieron su ultimátum y dijeron: vamos a ir por tus hijos. ¿Tú qué quieres para tus hijos? Dios le dijo al pueblo por medio de Moisés: he aquí, la bendición está en tu mano. Escoge el bien o el mal. Escoge la vida o la muerte. Y se levantó el pueblo y dijo: queremos la vida y obedecer al Señor. Pero su impulso les duró muy poco tiempo. ¿Con qué quieres que tus hijos sean alcanzados? ¿Con el evangelio glorioso del Señor? ¿O con las nuevas corrientes culturales de esta época? Y tómatelo muy en serio. Si tú no llenas el corazón y la mente de tu hijo con la palabra de Dios, él y ella van a ser llenos con las corrientes culturales de este mundo y su perdición. Ha sido establecido hoy esta voz en sus corazones. Fijen en sus corazones estas palabras. Me salté hasta el capítulo 32 de Deuteronomio. Versículo 45, fijen en su corazón estas palabras que yo les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. ¿Cuál es la ley de Dios que debemos obedecer? Esta. Y se llama Biblia. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Oremos a Dios, hermanos, y oremos a Dios por unas situaciones importantes que están sucediendo, amados. Amados hermanos, quiero que oremos por varios pastores de la misión que están en situaciones muy difíciles. Quiero pedirles a ustedes que estemos orando por la vida y la familia de la hermana Ángela Cruz. No la distinguen, pero ella es la secretaria administrativa de la misión. Su padre falleció esta semana. Quiero pedirles que estemos orando por una amiga familiar de nosotros. Su nombre es Sol Stephanie, que la amamos mucho. Y tiene una situación muy difícil, pero sabemos que Dios es mayor que toda situación. Que Dios fortalezca sus almas, sus corazones y sus cuerpos. Oremos por favor por otro pastor, se llama John Tinjacá. Su hijo ha estado perdiendo la salud de una manera acelerada, rapidísima. Y yo solamente ruego a Dios que Él sea fortaleza en medio de la dificultad. No me imagino qué será perder un hijo. No lo imagino. Pero que Dios les ayude.
Que Dios nos ayude a no perder nuestros hijos. Que Dios nos ayude a hacer bien nuestras tareas. No es fácil, y menos en un mundo como este. Pero la única forma de que el Evangelio de Dios sea predicado, por lo menos en nuestras familias, es de la que hablé hoy. Y la familia y la iglesia seguirán su curso. Tengo solamente una esperanza, que al Dios al que le servimos, Él vive y reina por los siglos de los siglos, y su propósito lo cumplirá al final de los tiempos. Esa es mi esperanza. Aunque esto sea difícil, hay esperanza para nuestros hijos. Aunque esto sea difícil, hay esperanza para ellos. Y ese está. Amén. Por último, mis amados hermanos, hace 8 días hicimos el ejercicio.